Para contar una buena historia, el silencio es tan importante como lo es el habla y la música. Mir war klar, dass in Anbetracht der scheinbaren Ereignislosigkeit der Dilettant Witzigmann zu schwitzen begann. Michael, übernimm du wieder. Nein, Michael, wir warten. Lass ihn Zeit. Witzigmann wusste nicht um die Macht der Stille, sondern er fürchtete sie. Ich ließ die Luft in meine Lungen strömen und gab der Stille einen Klang. En la vida real no hay música de fondo, pero eso no significa que quitarle la música a una escena la hará más emotiva, más directa, más afilada o incluso más inspiradora. Para que el silencio tenga efecto como elemento dramático, primero hay que generar expectativa. Hey, you got... En las películas de vez en cuando callarse y dejar un simple montaje con no más que música de fondo permite resumir efectivamente una larga sucesión de eventos, todo esto sin perder su peso en la historia. Básicamente guiar al público pero sin usar un narrador, sustituyendo la palabra con la música. Un montaje es inútil para momentos más crudos en los que se desea que el espectador tenga que digerir lo que ve, pues un exceso de montaje en la toma digiere la escena por el espectador, o lo que es lo mismo, a veces es realmente tonto recalcar lo obvio al espectador. Y aquí entra uno de los tantos usos del silencio, en su forma más pasmosa. El silencio nos obliga a ponernos a la expectativa de lo que vemos, pues nos deja a nuestra suerte sin la guía de la música o el diálogo. Sin embargo, el silencio no puede desenfundarse sin más. Tiene que ser concebido de la congruencia y del ritmo, intercalar adecuadamente las pausas con los estallidos, para no tener una película lenta o una película muy rápida. Y esto no es exclusivo de la narrativa cinematográfica. En los videojuegos también se hace presente. En Dark Souls, el silencio no solo nos permite y nos exige estar al tanto de nuestro hostil entorno, también nos transmite indefensión, desolación y la decadencia de un mundo repleto de entes sin mente. Pero regresemos al punto. El silencio es formidable, pero difícil de controlar, porque con el silencio cedemos el control del momento al espectador, dejando que él, y no el autor de la obra, sea el que proponga las preguntas, dejando que él imponga el tono de lo que ve con mayor facilidad. Si la exposición encausa la atención y le da sentido a los eventos, el silencio la desencausa y exige al espectador que él construya el sentido de lo que ve. ¿Esto significa que el silencio es lo más genial del universo? No. Silencio puede ser una importante herramienta, pero un exceso del mismo puede dejar nuestra obra sin pies ni cabeza, o incluso abandonada en el abismo de la pretenciosidad. Es bueno darle las riendas al espectador. Eso enriquece a una película dando espacio para varias interpretaciones, para dar la oportunidad de diferentes experiencias. Pero dejar al espectador averiguarlo todo no hace a una obra inteligente. Por el contrario, puede hacerla muy estúpida y llena de agujeros. Así que al final, el autor ha de ser un buen embaucador. Tiene que elegir qué calla y qué comunica, para lograr que nos creamos lo que nos cuenta.